Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Nestlé por la invitación. Espero esta plática sea de su agrado y por favor cualquier duda háganmela llegar. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué es la alergia a las proteínas de leche de vaca? Se dice que es una reacción adversa que tiene que ser reproducible a una o más de las proteínas que están contenidas en la leche de vaca. Sabemos hoy en día que las tres proteínas que actúan o que tienen un involucro importante en esta alergia es la caseína, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Sin embargo, como veremos más adelante, existen otras. Esto tiene que ser mediado por un mecanismo inmunológico. Y hablando de los mecanismos inmunológicos, sabemos que existen tres vías o tres caminos por los cuales se puede presentar la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Como podemos ver aquí, el mediado por inmunoglobulina E, el no mediado por inmunoglobulina E y el mixto, de los cuales hablaré más adelante. Es la alergia alimentaria más frecuente en menores de 5 años de edad. Hablando un poquito sobre la epidemiología de las alergias alimentarias, la prevalencia de la alergia alimentaria ha ido incrementándose a razón de 1.2% por década en la población hispana, esto en Estados Unidos. En una encuesta realizada entre el 2015 y el 2016, se sabe que 11% de los adultos tienen alergia alimentaria y el 8% de los niños tienen alergia alimentaria. Uno de cada 13 niños tendrá una alergia alimentaria. En estudios publicados en el 2018 y en el 2019, se reportan síntomas de reacciones alérgicas a alimentos, en particular a la leche, en 6.1 millones de personas, lo cual nos hace saber que esto de la alergia alimentaria está generándose en forma de epidemia, por lo cual es muy importante saber hacer el diagnóstico y además saber dar el tratamiento para estos pacientes. Hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca, si nosotros tomamos el modelo de Estados Unidos, se piensa que de 220 a 520 millones de personas en todo el mundo cuentan con una alergia alimentaria. La prevalencia de APLB en el 2017 se estimaba entre 1.9% a 4.9% en el primer año de vida. En el adulto se sabe que es del 0.5%, teniendo una prevalencia global del 1.9 al 7.5%, depende de la bibliografía y depende de la región que ustedes consulten. ¿Existe un sobrediagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca? Les puedo decir que sí, efectivamente existe también un sobrediagnóstico. Estados Unidos, por ejemplo, dio seguimiento a 480 recién nacidos hasta sus 3 años de edad. De estos 480 recién nacidos, el 28% de las familias referían que sus hijos tenían diagnóstico de APLB, de las cuales únicamente el 8% presentó realmente el diagnóstico y se corroboró el diagnóstico. Y como podemos ver en estos casos, Dinamarca y Finlandia también hicieron un seguimiento de un grupo importante de recién nacidos, donde podemos ver que la prevalencia fue del 2.22% y el 1.9% respectivamente. ¿Cómo se encuentra nuestro país en este punto? Realmente no hay tanta información al respecto, sin embargo, en este estudio observacional transversal que se realizó en el año 2015, hubo una encuesta a 1.971 familias donde dividieron en 8 regiones diferentes al territorio nacional. Lo que se realizó en este estudio fue intervenir en médicos que veían alergia alimentaria y se hizo esta encuesta con sus pacientes, donde vimos que 879 casos de este 1.971 personas encuestadas presentaban alergia a la proteína de leche de vaca. Si lo vemos de este lado, el grupo de edad correspondiente a la alergia a la proteína de leche de vaca en el 60% de los casos fueron menores de 5 años de edad. Y dentro de los síntomas que se manifestaron con mayor frecuencia, encontramos a los síntomas gastrointestinales en primer lugar, la rinitis en segundo lugar y los síntomas cutáneos en tercer lugar. Dentro de los factores de riesgo reportados, se sabe que existen diferentes alrededor de esta enfermedad, pero es una realidad que la atopia, que es la predisposición genética que tiene un paciente a manifestar una enfermedad alérgica, es uno de los factores importantes. Del grupo de pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, se sabe que 2 de cada 3 niños
presenta antecedente de atopia familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha visto que hay asociación de familiares de primer grado o incluso hermanos que presentan alguna otra enfermedad alérgica, rinitis alérgica, asma alérgica, dermatitis atópica, etcétera. Esto es muy importante porque será parte de lo que nosotros tenemos que interrogar al momento de tener la sospecha de un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca. Respecto a la relación, sabemos que la relación hombre-mujer es 2:1. Y en aquellos pacientes adultos que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, el 80% son mujeres. Otro de los factores de riesgo que está hoy en día cada vez más sonado y del cual sabemos un poquito más es el microbioma intestinal, de lo cual la alteración de este microbioma sabemos que nos puede conducir a la presencia de alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Cómo podemos modificarlo? Mediante el nacimiento por vía abdominal, mediante la prematurez o mediante el uso de antibióticos en el primer mes de vida en el recién nacido. Existe una asociación mayor cuando el fenotipo de esta enfermedad alérgica es en la madre. ¿Esto qué quiere decir? Se ha visto que si la madre es aquella que tiene enfermedades alérgicas, rinitis, asma, dermatitis atópica, el riesgo o la relación de los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca es mayor. Otro de los factores es esta inmadurez que presentan nuestros niños antes de los 6 meses de edad. Esta inmadurez del sistema inmunológico, inmadurez de la barrera intestinal, las infecciones que puedan llegar a presentar, la inflamación o inclusive desnutrición que puedan tener, también nos puede generar un factor de riesgo. Pero el que se ha visto con mayor frecuencia y el que tiene un gran peso, que justamente en pacientes que son genéticamente susceptibles a presentar alguna enfermedad alérgica, utilicemos o demos fórmula como vía de alimentación en los primeros días de vida. De hecho, es en los 3 primeros días de vida se ha visto que este factor de riesgo se incrementa en nuestros niños con alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Existe forma de prevenir esta enfermedad? Al día de hoy no. Al día de hoy se sabe y se ha visto que se han realizado distintas medidas, tanto en la madre como en el bebé, para prevenir el desarrollo de alergia a la proteína de leche de vaca. Sin embargo, ninguna tiene algún efecto en el binomio. Entonces, es importante que sepamos que en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, evitar dietas de alimentos alergénicos no ha tenido ningún beneficio. Los suplementos vitamínicos, aunque son importantes, no han tenido un beneficio en prevención de alergia a la proteína de leche de vaca, el utilizar aceite de pescado, el dar probióticos. En los bebés, el uso de fórmulas hidrolizadas de forma preventiva tampoco se ha visto un beneficio al respecto. El evitar alergenos alimentarios o la introducción temprana de alergenos alimentarios no se ha visto que tenga algún beneficio. Y el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, aceite de pescado, suplementos, emolientes y cambios ambientales no ha tenido ningún beneficio o poco efecto en la prevención de la alergia a la proteína de leche de vaca. Aquí el punto es evitar suplementar de forma temporal con leche de vaca en la primera semana de vida nos puede dar la diferencia. Esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser muy enfáticos en iniciar lactancia materna de forma temprana y que esa lactancia materna se cree un lazo, ¿no? Que de verdad nosotros fomentemos que nuestras madres mexicanas inicien lactancia materna para que de esta forma nosotros podamos asegurar o disminuir un poco el riesgo en aquellos niños que son genéticamente susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Ahora, las proteínas de la leche humana. Las proteínas de la leche humana están clasificadas o se dividen en 3 categorías diferentes. Las proteínas de la caseína, del suero de la leche y de la mucina. Se estima que existen alrededor de más de 400 tipos de proteínas de la leche humana y estas proteínas van a tener diferentes funciones. Van a ser una fuente rica de aminoácidos, van a brindarnos micronutrientes. La función inmunológica es insuperable, los factores de crecimiento que nos generan, nos ayudan también a generar este microbioma, el trofismo intestinal y obviamente que el neurodesarrollo.
Hoy en día sabemos que por el seno materno o por esta leche materna existe evidentemente excreción de proteínas de alimentos. Los estudios que se han realizado alrededor de esto, lo que han demostrado es que se han detectado excreciones de 0.1 a 1000 nanogramos por mililitro de leche, soya, trigo, huevo y cacahuate, como podemos ver aquí. Eh, en la línea roja está la beta-caseína y en la línea azul está la lactoglobulina. Los alérgenos de la leche de vaca. La leche de vaca contiene aproximadamente entre 30 y 35 gramos de proteína por litro, con más de 25 proteínas diferentes. Al separar la leche, lo que nosotros vamos a obtener es 80% de coágulo y 20% de lactosuero. Y entonces las proteínas se van a dividir en las proteínas del coágulo y en las proteínas del lactosuero. Los alérgenos de la caseína, que el nombre a nivel inmunológico o a nivel es el BOS de 8, constan de 4 tipos diferentes de proteínas, donde vamos a encontrar a la alfa 1, a la alfa 2, que es la más abundante en el 65 al 100%, a la beta y a la kappa. Dentro de los alérgenos contenidos en el suero de la leche de vaca, vamos a encontrar 4 proteínas: BOS de 4, BOS de 5, BOS de 6 y BOS de 7. BOS de 4 corresponde a alfa-lactoalbúmina. Es importante saber sobre esta proteína, ya que el 80% o hasta el 80% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca van a reaccionar a esta proteína, y esta es una de las proteínas que se conoce es termoestable. Esto quiere decir que a pesar de someterla a temperaturas muy altas, va a seguir generando alergenicidad. La beta-lactoglobulina o BOS de 5 es la más abundante de las proteínas del suero de la leche de vaca. Esta proteína no se encuentra presente en la leche materna y aproximadamente hasta el 70-76% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca van a reaccionar a esta proteína. La albúmina del suero bovino o BOS de 6, esta proteína es peculiarmente importante, ya que los pacientes que presentan alergia a la res van a ser alérgicos a esta proteína. Y sabiendo esto, sabemos que hasta el 20% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca pueden reaccionar a esta proteína. Sin embargo, es importante que sepamos que no debemos quitar la res como primera medida terapéutica. Realmente el porcentaje es bajo, por lo tanto, no es una de las medidas que tengamos que dar de primera instancia. Y las inmunoglobulinas bovinas, que corresponden a BOS de 7 y que tienen una función antimicrobiana y de defensa. Hablando de la reactividad cruzada, podemos utilizar otro tipo de leches basadas en otros mamíferos en nuestros pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Realmente no es una opción terapéutica al día de hoy. ¿Por qué razón? Porque al día de hoy sabemos, por ejemplo, que la leche de cabra se parece hasta un 90% a la leche de vaca. Entonces, pacientes que tengan alergia a la proteína de leche de vaca van a tener, lo más seguro, reacciones con la leche de cabra. Por lo tanto, en las guías actuales no se recomienda como una forma terapéutica de primera instancia. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver cómo la leche de yegua tiene una reactividad cruzada con la leche de vaca de hasta el 4%. Sin embargo, por cuestiones nutricionales no es una opción terapéutica tampoco. Bueno, pues entramos a esto del mediado por inmunoglobulina E y el no mediado por inmunoglobulina E, la dimensión desconocida. El paciente mediado por inmunoglobulina E, como pueden ver aquí en la gráfica, en el dibujo, la alergia mediada por inmunoglobulina E se conoce como una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Recordando un poquito, recuerden que el alergeno tiene que unirse a a la inmunoglobulina E, que fue preformada, derivado de que estuvo en contacto previo con este alergeno y se crearon estas inmunoglobulina E. Y a la unión del alergeno con la inmunoglobulina E se va a unir al mastocito. Este mastocito lo que va a generar es una degranulación de sustancias proinflamatorias y pues de forma inmediata va a generar una reacción.
Hablando de la alergia no mediada por inmunoglobulina E o IgE independiente, como podemos ver aquí, el alérgeno se une a las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno lo que van a hacer es unirse a los linfocitos TH2, los van a activar y van a generar la producción de sustancias proinflamatorias, que pueden ser interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, y van a ir a actuar a nivel celular en el eosinófilo. Ahora, para identificar esta situación de la alergia mediada de la no mediada, como bien les dije al inicio, hay 3 mecanismos diferentes por los cuales un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca puede manifestarse. La alergia mediada por inmunoglobulina E, de forma general, se conoce que es una alergia inmediata. Inmediato quiere decir que los síntomas deben ocurrir en menos de 2 horas al contacto, al consumo con el alimento. Y los síntomas pueden manifestarse en diferentes órganos o sistemas. En la piel, por ejemplo, en el 70-75% de los casos vamos a evidenciar urticaria. Sin embargo, también podemos ver otros síntomas como angioedema, recordando que es la inflamación de las mucosas. Y aquí es importante que pueden ser labios, lengua, párpados o inclusive genitales. En las mujeres los labios mayores y en el hombre el escroto. A nivel respiratorio, la rinitis, que se traduce en inflamación de la mucosa nasal, se vio en el 13 al 18% de los casos. Sin embargo, si recuerdan lo que les comenté a nivel México, la rinitis era el segundo síntoma más frecuentemente reportado en los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca en nuestro país. Podemos también evidenciar la presencia de sibilancias o de estridor. A nivel gastrointestinal, encontramos el síndrome de alergia oral, que el síndrome de alergia oral, vamos a recordar que es únicamente esta reacción a nivel local, donde al consumo con el alimento, el paciente va a presentar síntomas de tipo edema de labios, comezón de la lengua, comezón del paladar, y dependiendo la severidad, existen pacientes que incluso pueden desarrollar dificultad respiratoria por edema laríngeo. Otros síntomas como las náuseas, los vómitos, la distensión, el dolor abdominal, diarrea. Sin embargo, aquí es bien importante que hagamos esa diferencia en cuanto a la temporalidad. Los síntomas de los pacientes con alergia mediada por inmunoglobulina E van a ser inmediatos. Generalmente lo reportado en la bibliografía es que ocurran entre los 15, 30 minutos de haber consumido el alimento. El tiempo máximo, el intervalo máximo van a ser 2 horas. Y en algunos casos, que afortunadamente es la minoría, hasta el 4% de los casos, 7% de los casos, dependiendo la bibliografía, vamos a evidenciar el choque anafiláctico, la anafilaxia. La anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica aguda y potencialmente mortal. Es importante que identifiquemos lo que es la anafilaxia, ya que hablando de los niños, la principal causa de anafilaxia son las alergias alimentarias. Y entonces, para que nosotros digamos que un paciente está presentando anafilaxia, sabemos hoy en día que deben existir 2 órganos o sistemas involucrados al mismo momento. Entonces, podemos, por ejemplo, urticaria más dificultad respiratoria, urticaria más diarrea o vómito de forma súbita, dificultad respiratoria más hipotensión o dificultad respiratoria más diarrea súbita. Estos son algunos ejemplos. Se sabe hoy en día que el paciente que presenta anafilaxia, en los estudios que se han reportado, en el 70-80% de los casos, el paciente va a manifestar síntomas cutáneos. Pero es bien importante que el que no presenten síntomas cutáneos no nos descarta que el paciente pueda estar pasando por una anafilaxia. Y recordar que el tratamiento de elección en estos casos es con adrenalina intramuscular. Bueno, les voy a presentar un caso clínico de uno de mis pacientes para que identifiquemos un poquito mejor esto de la alergia mediada por inmunoglobulina E. Este es un niño de 2 años de edad, llegó conmigo a la edad de 2 años, de antecedentes de importancia, es el primer hijo de la familia, nació por cesárea, fue alimentado al seno materno de forma exclusiva hasta el egreso del hospital y aparentemente no había tenido como ninguna situación antes del inicio de los síntomas. Respecto a los antecedentes heredofamiliares, la madre no tenía ninguno importante y el padre cuenta con asma alérgica. El motivo de consulta fue que a la edad de 10 meses le dieron a probar, a consumir yogurt y de forma súbita
alrededor de 15 a 20 minutos después, presentó síntomas respiratorios. Lo que ellos me referían era que el paciente respiraba muy agitado y que incluso se le escuchaba un silbido a la expiración. Y además de esto, presentó estas lesiones que ustedes pueden ver aquí. Digo aquí por fines de privacidad del paciente, pero sí logran ver cómo está el edema palpebral, la coloración está todo eritematoso y bueno, aquí las lesiones tipo urticaria. Regresando a esta diapositiva, este es un caso típico de alergia mediada por inmunoglobulina E. Es muy sencillo hacer el diagnóstico de una alergia mediada. No todos los niños se van a manifestar de esta forma, sin embargo, es importante que sepamos que la alergia mediada va a ser súbita, alrededor de 15-30 minutos posteriores al consumo del alimento. En la gran mayoría de los casos, hasta el 80% de los casos, los síntomas van a ser cutáneos. Ajá. Va a existir esta relación del consumo del alimento. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? En este tipo de pacientes sí vamos a solicitar las inmunoglobulinas S específicas. Por alguna situación que no voy a mencionar aquí, que no es parte de la charla, se solicitó este estudio y pues lo que podemos ver aquí es que el paciente efectivamente salió positivo a la caseína, voz de 8, con 18 para IgE, a la beta-lactoglobulina con 20 y a la alfa-lactoalbumina con 24. Esto es muy importante, o sea, los pacientes pueden ser alérgicos a una o a varias proteínas de la leche de vaca. Y bueno, ¿cuál es el plan que vamos a hacer con este paciente? La dieta de eliminación para proteínas de leche de vaca, cuidando trazas y contacto cruzado, y el seguimiento en este tipo de pacientes con alergia mediada por inmunoglobulina E es realizar controles semestrales o anuales, como está descrito en la literatura, y tenemos que evidenciar esta disminución de niveles de inmunoglobulina E para posteriormente, siempre y cuando el paciente haya estado estable, no haya tenido recaídas, accidentes al consumir alimentos y que hayan detonado de nuevo los síntomas, entonces valorar la reintroducción de los alimentos. En los pacientes mediados por inmunoglobulina E, sabemos que hasta el 70% de los pacientes van a tolerar productos horneados. Y hoy en día es una buena medida también para generar tolerancia. Entonces es importante saber si nuestros pacientes toleran o no toleran horneados. Ahora bien, hablaremos un poco sobre los no mediados por inmunoglobulina E. Los pacientes no mediados por inmunoglobulina E, como su nombre lo indica, no va a existir esta producción de inmunoglobulina E y no va a ser la inmunoglobulina E la culpable de generar toda esta cascada de síntomas. En estos pacientes las reacciones se consideran retardadas. Esto quiere decir que pueden ocurrir horas a días después, incluso 2 semanas después al consumo del alimento. Y algo que debemos saber es que en estos pacientes no hay riesgo de presentar anafilaxia. Dentro de los signos y síntomas que un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E puede presentar, pues están todos los siguientes. Falla en el crecimiento, anorexia, cólicos, náusea, regurgitación, vómitos, diarreas explosivas, estreñimiento, anemia por deficiencia de hierro y dermatitis atópica. Aquí la clave de estos síntomas es que deben tener reproducibilidad. Recordando que los niños pasan por un periodo de inmadurez gastrointestinal aproximadamente los primeros 4 o 6 meses de vida, por lo que los invito a que tratemos de evidenciar esta reproducibilidad, que ahorita les voy a hablar un poquito más de esto sobre el diagnóstico, para que no generemos este sobrediagnóstico que les comentaba en un inicio. Los no mediados por inmunoglobulina E vamos a encontrar diferentes fenotipos. Uno es la proctocolitis alérgica, el otro es el paciente con enteropatía inducida por proteínas y por último el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas, del más frecuente al menos frecuente y del menos grave al más grave. Y bueno, pues les voy a presentar aquí un caso de una chiquita con proctocolitis alérgica. Esta niña llegó a mi consulta a los 3 meses de edad.
De antecedentes de importancia, es la primera hija, nació por cesárea, tuvo antecedente de ictericia neonatal y derivado de esto le dieron tratamiento con fototerapia por 4 días. La madre me comenta que esa fue la razón del por qué decidieron darle fórmula durante su estancia hospitalaria y bueno, además del seno materno. Antecedentes heredofamiliares de importancia, la madre tiene rinitis alérgica y la abuelita materna cuenta con asma alérgica. Y el motivo de consulta fue porque al día que yo la vi ya llevaba 2 meses de evolución con presencia de sangre fresca en las evacuaciones, acompañado de dermatitis atópica leve, de acuerdo al ESCORAD. Y bueno, estas son las imágenes de mi paciente. Al interrogatorio dirigido se negaba la presencia de cólicos, vómito, reflujo, irritabilidad o llanto, síntomas respiratorios, fiebre. Lo único que me comentaba la familia era esta situación de la dermatitis atópica leve. La niña subió bien de peso y subió bien de talla durante los primeros 3 meses de vida. Y bueno, la única situación era abrían el pañal y veían estos sangrados tan evidentes que ven ustedes. Fue valorada por 3 compañeros pediatras, se hizo muy bien el abordaje, solicitaron coprológico, coproparasitoscópico en serie de 3, coprocultivo para descartar las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo, que son las infecciosas, y en el coprocultivo se encontraron abundantes bacilos gram negativos de tipo Escherichia coli. Con esto se decide dar tratamiento, este fue el tratamiento que dieron y bueno, no presentó mejoría. Entonces, secundario a no presentar mejoría, lo que se realiza fue dar indicación de iniciar dieta de eliminación en la madre, porque era lactancia materna exclusiva. Sin embargo, no se comenta esta necesidad de la eliminación de trazas. Y fue que llegan conmigo a la edad de 3 meses por persistencia de los sangrados. El plan cuando yo los conozco es hablarles mucho sobre la dieta de eliminación, se excluyen trazas y se excluye el contacto cruzado, iniciamos probióticos, iniciamos vitamina D en nuestra paciente y suplementamos, que esto es cosa muy importante. Recuerden que es bien importante suplementar a las madres que inician dietas de eliminación con calcio y vitamina D. Sin embargo, hubo una mejoría parcial. La madre me comentaba que había días buenos, que había algunos otros donde seguía presentando sangrado y bueno, aquí es importante y lo quiero mencionar que hoy en día sabemos que la reactividad cruzada con la soya, hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, puede ser del 10 al 40%. Y entonces nosotros tenemos que sospecharla justamente en casos donde los niños, a pesar de que la mamá esté haciendo una dieta perfecta, persistan con síntomas gastrointestinales. Entonces, en este caso, lo que hicimos como segunda medida terapéutica, 2 semanas después de haber iniciado la dieta de eliminación, cuidando trazas y contaminación cruzada en la madre, fue efectivamente retirar la soya y con esto hubo mejoría de los cuadros de sangrado. Y entonces la evolución 6 meses posteriores a la estabilidad, como lo marcan las guías, iniciamos escalera de la leche en la madre porque la niña continuaba siendo alimentada al seno materno y de forma posterior iniciamos escalera de la leche en la paciente. Se dio de alta el 27 de septiembre de 2021 y al día de hoy la niña está totalmente en remisión de los síntomas, come absolutamente de todo. Y bueno, las mixtas. Las mixtas, hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca tipo mixto, sabemos que en este grupo encontramos a las gastropatías eosinofílicas y a la dermatitis atópica. Las mixtas, como su nombre lo dice, pueden comportarse como mediadas por inmunoglobulina E y no mediadas por inmunoglobulina E. Dentro de las gastropatías eosinofílicas vamos a encontrar a la esofagitis eosinofílica, la gastritis eosinofílica, la colitis eosinofílica y también vamos a encontrar por otro lado a la dermatitis atópica. Es importante que tengamos en mente que este tipo de patologías, hablando de las gastropatías eosinofílicas, ameritan realización de estudios endoscópicos. En algunos casos también va a estar indicado la realización de pruebas cutáneas o IgS específicas en estos pacientes y en estos pacientes las dietas de eliminación son extensas.
Por tanto, existe mayor riesgo de problema nutricional con estos pacientes y con las madres de estos pacientes. El uso de medicamentos como los esteroides orales puede ser una necesidad y desafortunadamente no hay tanta información como nos gustaría. Sin embargo, cada vez hay más líneas de investigación hablando de este tipo de alergias alimentarias hoy en día. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca? Quise ponerles estos casos para que más o menos tengamos una idea. Aquí la situación es que el primer paso para realizar el diagnóstico siempre va a ser la historia médica y el examen físico. Teniendo una historia clínica detallada de los síntomas, eh, qué síntomas presenta, con qué periodicidad, si están afectando o no la calidad de vida del paciente, si existe historia familiar de atopia, cuánto tiempo después de consumir el alimento el paciente presenta los síntomas, si es mediante la leche materna, si fue al momento de darle alguna fórmula. Todo eso es lo que es muy importante para nosotros preguntar al momento de la consulta. Si existen varios órganos afectados, si es únicamente a nivel gastrointestinal, si solo es la piel. Y bueno, aquí tenemos diferentes guías de las cuales se hizo una comparación en cuanto a las pruebas diagnósticas, que si son necesarias o no para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y podemos ver que, por ejemplo, hablando de las pruebas de prick test, la Esfagan, la NIAP y la guía del Middle East, pues dicen que las prick test nos pueden servir, son útiles para el diagnóstico, pero aquí la situación es que los estudios de prick test o las pruebas cutáneas para alimentos se utilizan o están recomendados su uso únicamente en aquellos pacientes que tienen una sospecha de alergia mediada por inmunoglobulina E. Recordarles que lo que nos miden las pruebas cutáneas es esta liberación de mediadores inflamatorios de nuestros mastocitos y basófilos, y esta reacción se va a ver evidenciada en la piel. Entonces, no tiene sentido que nosotros hagamos una prueba cutánea para un paciente que tiene un fenotipo de no mediado por inmunoglobulina E. Las IGS específicas, lo mismo. La dieta de eliminación, las tres guías la mencionan como útil, y la prueba de reto oral. La prueba de reto oral es el gol estándar en el diagnóstico de la alergia alimentaria en general, y por lo tanto, pues lo será en la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de que un paciente tiene probablemente alergia a la proteína de leche de vaca, lo que tenemos que hacer es enrolar a este paciente, ya sea a la madre del paciente o al paciente o a los dos, a esta dieta de eliminación, donde vamos a quitar el alergeno. Se quita el alergeno por un espacio de 2 a 4 semanas, y lo que tenemos que evidenciar en aquellos pacientes que de verdad tengan alergia a la proteína de leche de vaca es que los síntomas van a disminuir muchísimo, un 80%, y generalmente esto ocurre alrededor de los 3 días después de haber iniciado la dieta de eliminación. ¿Por qué 3 días después? Porque se sabe que a los 3 días de que la madre inicia la dieta de eliminación, la leche materna está libre de proteínas alergénicas de la leche de vaca. Sin embargo, para algunos síntomas gastrointestinales, por ejemplo, los síntomas pueden remitir hasta 2 semanas después. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que con un tiempo mínimo de 2 semanas, máximo de 4 semanas, nosotros tendríamos que evidenciar esta mejoría clínica en nuestro paciente. Ahora, una vez que existe esta mejoría clínica, lo que tenemos que hacer es reintroducir el alimento en nuestro paciente o en la mamá del paciente, para que de esta forma nosotros veamos esta reproducibilidad de los síntomas. A eso nosotros lo conocemos como reto diagnóstico. Y bueno, de acuerdo a las guías, la prevalencia reportada, como ya se los había comentado, es del 2 al 3%. El diagnóstico es con el reto oral, es el gol estándar. Las IGS específicas y el prick test orientan y son pronósticos, sin embargo, pueden solo demostrar sensibilización y no alergia, que son dos síntomas, dos conceptos totalmente diferentes. Sensibilización es que presenten una prueba cutánea positiva o una IgE específica en sangre positiva, pero que no tengan síntomas
de forma inmediata al consumo del alimento o que simplemente no presenten síntomas. A eso nosotros lo conocemos como sensibilización. Y alergia es la presencia de pruebas positivas, de IgE específica positiva, pero correlacionado con los síntomas. El paciente alérgico tiene síntomas inmediatos y va a tener producción de esa inmunoglobulina E. Los test de parches, la IgE total y los test intradérmicos no están recomendados, ya que no existe una estandarización de la preparación y de la aplicación del antígeno, y las IgGs y las subclases no se recomiendan para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, el reto oral a leche horneada. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, hablando de los pacientes con alergia mediada por inmunoglobulina E, nosotros tenemos que corroborar que estos pacientes toleren o no la leche horneada. ¿Por qué? Porque como se los comenté en un inicio, hasta el 70% de los pacientes pueden tolerar la leche horneada. Y esto, la verdad es que les abre un mundo de posibilidades a nivel nutricional. Entonces es importante saber si sí la toleran o no la toleran para que de esta forma nosotros podamos dar indicación de que sea parte de su dieta. La leche horneada lo hacemos con esta receta de galletas. Los que necesiten la receta con mucho gusto se las brindo. Y lo que vamos a hacer es ir incrementando la cantidad de galleta que el paciente va a consumir y cada cierto tiempo, cada 15 minutos, cada 30 minutos, tenemos que vigilar a este paciente para ver que no presenten síntomas inmediatos al consumo de la leche horneada. Y entonces, en la práctica clínica, el reto oral puede omitirse, esto es bien importante, se va a omitir en aquellos casos donde exista una alta sospecha de alergia de proteína de leche de vaca o en caso de que el riesgo sea muy alto. Entonces, el paciente cuando tiene el diagnóstico así florido de alergia a la proteína de leche de vaca, como les dije, la madre inicia la dieta de eliminación y en 72 horas el paciente es otro. O sea, el 80% de los síntomas desaparecen, mejora su calidad de vida. Y en estos pacientes, pues ahí queda la situación de vale la pena retarlo o continuamos con la dieta de eliminación. Y en aquellos pacientes que tengan síntomas graves, en esos pacientes no va a ser necesario el reto. Ahora, pacientes con reacciones inmediatas o severas, pues está indicado realizar las IgS específicas, ya sea en piel o en sangre o ambas. Y las IgS específicas positivas nos van a dar una alta probabilidad de alergia a la proteína de leche de vaca. Y entonces en estos casos el reto oral muy seguramente no va a ser necesario y vamos a tener que dar la indicación de dieta de eliminación estricta por al menos un año. Y entonces lo que les comentaba con mi paciente que tiene alergia mediada, vamos a tomar estos niveles de forma semestral o anual y vamos a ir viendo que estos niveles van disminuyendo hasta poder reintroducir de nuevo la proteína de leche de vaca a su dieta. Y en pacientes con reacciones poco claras o no severas, hacemos dieta de exclusión, hacemos el reto oral y la realización de pruebas diagnósticas, recordando que la IgE específica únicamente nos sirve para los pacientes mediados por inmunoglobulina. El tratamiento. Sabemos que hoy en día en todas las guías el tratamiento de primera elección va a ser la leche materna. Se recomienda eliminación de lácteos en la leche materna. Los síntomas inmediatos pueden remitir entre 3 a 6 días de la eliminación y los síntomas tardíos pueden tardar en remitir hasta 14 días. Esto es muy importante que se los mencionemos a nuestros pacientes y que demos ese acompañamiento para que no haya esta situación de desesperación, de buscar otras opciones, de ir con calma hablando de la leche materna. Y las alternativas, pues dentro de las alternativas que tenemos en caso de no contar con lactancia materna o en caso de que la lactancia materna, a pesar de que la madre haya hecho una adecuada dieta de eliminación, que todo haya sido lo mejor posible y el paciente no haya una mejoría, entonces tenemos las fórmulas extensamente hidrolizadas que se someten a una hidrólisis enzimática, recordando que su peso molecular es menor a 3000 Daltons, las fórmulas de aminoácidos que están constituidas 100% por aminoácidos libres, las fórmulas de soya y las fórmulas de arroz.
mencionando que las fórmulas de soya es una opción únicamente en pacientes mayores de 6 meses de edad. Se sabe que es una opción en aquellas familias que son veganas o que tienen alguna otra predilección por una alimentación diferente a la alimentación en base a proteína animal y las fórmulas de arroz. Y bueno, aquí quise ponerles esta tabla donde se menciona de acuerdo a los síntomas y de acuerdo al cuadro clínico cuál es la fórmula de elección que nos están recomendando de acuerdo a las diferentes guías. Aquí vemos a la guía al DRACMA, al ESFIGAN y a la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo. Hablando de anafilaxia, las tres recomiendan a las fórmulas de aminoácidos como la primera elección. Hablando de síntomas gastrointestinales de forma inmediata, las fórmulas extensamente hidrolizadas es la primera recomendación. La Academia Americana de Pediatría también recomienda las extensamente hidrolizadas. Dermatitis atópica extensamente hidrolizadas. FPS, que es una alergia no mediada por inmunoglobulina E, pero si recuerdan es de las alergias más severas no mediadas por inmunoglobulina E, también está indicado iniciar con una fórmula de aminoácidos. En síntomas cutáneos extensamente hidrolizadas, síntomas gastrointestinales como estreñimiento, reflujo, irritabilidad, extensamente hidrolizadas, enteropatía inducida por proteínas extensamente hidrolizadas en las tres como primera elección. Y entonces al punto que quiero llegar aquí y que también se describe muy bien en la literatura es que el 70% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca nos va a tolerar una fórmula extensamente hidrolizada y es por eso que va a ser la primera elección. Obviamente no en pacientes con antecedente de anafilaxia y no en pacientes con antecedente de FPS, pero fuera de estos dos cuadros que realmente no vemos con gran frecuencia la anafilaxia y el FPS, es algo raro dentro de los pacientes con alergia alimentaria, todos los demás tenemos que dar como primera elección estas fórmulas extensamente hidrolizadas porque el 70% van a tener una adecuada tolerancia y en caso de no tenerla, bueno, tenemos la opción de las fórmulas de aminoácidos. Y bueno, la escalera de la leche. La escalera de la leche es una forma gradual de hacer la reintroducción de proteínas de la leche de vaca a la dieta de la madre o a la dieta del paciente o a las dos. La escalera de la leche tiene su fundamento en que nosotros vamos a dar alimentos de muy horneados a alimentos crudos, en este caso de leche horneada y en trazas a leche fresca totalmente, con escalones intermedios, como podemos ver aquí, que esta es la escalera de la leche del grupo inglés. Entonces, nosotros podemos ver que ellos inician con galleta en primer lugar, con muffin en segundo lugar, que estos dos equivalen al escalón de la leche horneada, donde sometemos a temperaturas de 180, de 150 a 180 grados centígrados la leche de vaca y de dar trazas a una cantidad un poquito más alta de proteína de leche de vaca, posteriormente el hot cake, el queso, el yogur y la leche. Es una realidad que las escaleras de la leche, no hay una estandarización de la escalera de la leche. Ustedes pueden ver que existen diferentes escaleras de la leche y que cada médico va a adaptar esa escalera de la leche de acuerdo a las necesidades de su paciente. Puntos importantes que nosotros tenemos que saber para poder iniciar una escalera de la leche es no iniciar esta reintroducción si el paciente no está estable. Y esto quiere decir por estabilidad, incluso que tenga gripe, que tenga diarrea en ese momento, que tenga problemas de la dentición, lo mencionan en los artículos, si el paciente está muy irritable, si tiene mucho problema con la erupción dental, es mejor esperarnos, o que su dermatitis atópica esté activa, es mejor esperar esa reintroducción. No iniciar reintroducción si se encuentra en tratamiento antibiótico o con algún tratamiento que pueda tener algún efecto gastrointestinal, porque nos puede dar esta confusión de si los síntomas fueron derivados de la proteína de leche de vaca o si fueron por el medicamento. No suspender ningún medicamento que pueda estar tomando para control de síntomas como el reflujo. Es importante que no hagamos cambios bruscos o que cambiemos totalmente
el plan terapéutico del paciente justamente antes de hacer la escalera de la leche y tratar de hacer un diario de alimentos y de síntomas para de esta forma ver la correlación de si existen síntomas derivados de la reintroducción de los alimentos en nuestro paciente o en la madre del paciente. La escalera de la leche en los niños alimentados con fórmula la plantean de esta forma. ¿Cómo es? De forma gradual, lo que nosotros vamos a hacer es incrementar la cantidad de fórmula. En este caso, si nuestro paciente se encuentra con una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos, la recomendación es que iniciemos con una fórmula parcialmente hidrolizada. Y entonces lo que vamos a hacer es, cada día vamos a ir incrementando la cantidad de fórmula parcialmente hidrolizada en la fórmula de nuestro paciente y vamos a ir notando si existen o no cambios o síntomas significativos en nuestro paciente y hasta lograr que el paciente se tome una toma completa de la fórmula parcialmente hidrolizada. Una vez que nosotros veamos esto, lo que se menciona es que si después de 2 semanas de estar consumiendo una fórmula parcialmente hidrolizada, el paciente no presenta síntomas, podemos decir que la alergia a la proteína de leche de vaca está superada. Lo logramos con la parcialmente hidrolizada, entonces tenemos que pasarnos a una fórmula normal, entera, y ver si pasa exactamente lo mismo, que el paciente no tenga síntomas. Pero si al pasar una fórmula entera el paciente puede llegar a presentar algunos síntomas de adaptación gastrointestinal y desean ustedes regresarse a una parcialmente hidrolizada, no pasa nada. Solamente recuerden que aquellos pacientes que se encuentran con fórmulas parcialmente hidrolizadas automáticamente no tienen el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y entonces podríamos agregar los lácteos a la dieta de forma normal en nuestro paciente. La escalera de la leche que ya se las comenté. Y bueno, ¿qué es lo más nuevo que hay hoy en día hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca? Está esta situación de la inmunoterapia oral, que esto es únicamente para aquellos pacientes mediados por inmunoglobulina E. Lo que sabemos de la inmunoterapia oral es que induce la desensibilización en la mayoría de los pacientes que son mediados. Sin embargo, sí se ha visto que hay efectos adversos frecuentes. Lo que hacen de forma general en algunos grupos a nivel internacional es citan al paciente a sus centros de tercer nivel y lo que hacen es ir incrementando la cantidad de leche que se va a ir dando. Empiezan con 1 mililitro, si durante ese mes el paciente tomando 1 mililitro no tuvo síntomas, entonces lo citan un mes después, incrementan a 3 mililitros en el consultorio y se van con la tarea de dar esos 3 mililitros todos los días en casa. Sin embargo, sí se han reportado casos de anafilaxia. Todavía esto está experimental, no hay una estandarización y por eso es que es algo que no podamos como tal recomendar para hacer en nuestra vida diaria. Y la inmunoterapia se recomienda su uso, como ya les comenté, en pacientes mediados. Se sugiere el uso de omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, en aquellos pacientes que se inicia inmunoterapia oral con productos lácteos no horneados. No se sugiere inmunoterapia en aquellos pacientes que no toleren la leche horneada ni cruda. Y no se sugiere inmunoterapia epicutánea, solamente esta es con fines de investigación. Contraindicaciones para iniciar inmunoterapia: que no haya acceso a epinefrina, que no haya acceso a servicios de salud, que haya antecedente de múltiples reacciones severas en el paciente con asma o síntomas gastrointestinales no controlados. Y bueno, el omalizumab, como lo pueden ver aquí, que es un anticuerpo anti-IgE monoclonal que disminuye las reacciones de desensibilización oral. Fue aprobado inicialmente su uso para pacientes con asma, pero al día de hoy pues se ha visto también y se ha utilizado en proyectos o protocolos hablando de alergia a la proteína de leche de vaca. El pronóstico. En general, el paciente con alergia a la proteína de leche de vaca tiene buen pronóstico. Se reporta que hasta el 80% de los casos adquieren tolerancia entre los 3 y los 4 años de edad, y esto también va a depender de cuál es el mecanismo que está involucrado. Los pacientes no mediados por inmunoglobulina E, generalmente el 80% tiene tolerancia a los 2 años de edad. Los no mediados. Los mediados por inmunoglobulina E entre los 3 y 4 años, como lo menciona aquí, y pues influyen factores
alrededor de nuestros pacientes, como que existan otras comorbilidades alérgicas, que tengan alergias a otros alimentos y el antecedente familiar. Y ya por último, recordarles que esta situación de la alergia alimentaria y en particular de la alergia a la proteína de leche de vaca es un tema que debemos manejar como profesionales de la salud, que siempre debe ser un trabajo en conjunto, debemos hacer equipo para el beneficio de nuestros pacientes y buscar hacer un buen diagnóstico, no tenerle miedo a los retos orales, por favor, es importante corroborar que de verdad existe el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca y que no haya sido solamente una situación de inmadurez gastrointestinal. Y debemos estar familiarizados con las dietas alternativas, así como la suplementación. Recordar que las madres que van a hacer dietas de eliminación deben estar suplementados con calcio y vitamina D. Eh, y bueno, lo que ya les mencioné es un trabajo multidisciplinario. Y muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus dudas.